tenga, bueno, que cumpla dos condiciones que me vienen ahí, factor de calidad de 20 y frecuencia de resonancia de 100 radianes sobre segundo. Entonces miremos el circuito primero para ver qué significa esa cálice y el seno. Entonces el circuito está compuesto por una fuente que es la entrada, que es una corriente de entrada que tiene magnitud 1 y es una onda sinusoidal de omega t. Ahí, bueno, ahí hay algo más ahí en el ¿no? Pues es una fuente de corriente, debería ser amperes, ¿no? Listo, entonces tenemos la fuente. Esa fuente está conectada en paralelo con una resistencia de la que me dan el valor, una resistencia de 4 ohms. Luego tenemos una fuente dependiente menos más de una constante K, que es una de las cosas que me están preguntando en el ejercicio, por la corriente Ix. ¿Dónde está la corriente X? Bueno, claro, estaba bajando por la resistencia de 6 ohms que aparece después. Listo. Luego tenemos otra resistencia de 3 ohms. Si quieren, marquemos con otro color este X. Y luego viene una bobina de valor 5 tercios. Y el capacitor, del cual no conocemos el valor de su capacitante. Dicen que es C. Esa es la otra pregunta que me hacen. Entonces, en el punto A me dicen que encontremos K, esta K de acá y el valor de C, para que se cumplan dos condiciones. Primero, tener un factor de calidad, o sea, un Q igual a 20. ¿Qué unidad es el factor de calidad? Adimensional. Y una frecuencia de resonancia omega 0 de valor 100 radianes sobre segundo. Listo. Lo primero que hacemos con ese circuito es mirar a ver si lo tenemos en el resumen. Claramente es un circuito que no tenemos en el resumen, porque no hay circuitos tan complejos en el resumen. Así que la recomendación para tratar de abordarlo es pensar cómo podemos hacer transformaciones circuitales, manipular el circuito para tratar de convertirlo en algo que sí podamos tener en el resumen, o sea, un circuito mucho más sencillo. Ese sería como el camino para intentar resolver. Entonces, miremos el circuito cómo está compuesto. Tiene aquí un LC en serie y luego este trozo de circuito. Este trozo de circuito de acá es el que nos vamos a enfocar para tratar de transformarlo y simplificarlo. Si yo, por ejemplo, me parara en este punto del circuito y de aquí para allá revisar qué tengo, aquí en esta línea que estoy poniendo, por ejemplo, lo que observo es que tengo un circuito que tiene pues una fuente de entrada de corriente, una fuente dependiente y pura resistencia. Entonces, yo podría tratar de transformar el circuito de aquí para allá para llevarlo a una expresión o una equivalente mucho más sencillo que permitiera que todo ese circuito que tiene ahí dos mallas a este lado de acá se transformara en algo mucho más simple y que el circuito se pareciera a algo que tuviéramos en el pico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a tratar de transformar el circuito de aquí para allá. De hecho, yo podría, para hacer la transformación más fácil, por ejemplo, podría ubicarme aquí y simplemente lo que me dé, pues, sumárselo a este 3. ¿Qué hacemos para transformar ese circuito? Entonces, la clave aquí sería tratar de sacar el equivalente de T. ¿Por qué razón? Porque el equivalente de T es una técnica que me permite coger a mí cualquier circuito que yo tenga y transformarlo en el circuito que es muchísimo más sencillo. ¿Está compuesto por qué? Está compuesto por una fuente de tensión, que es la B de Thevenin, y por una impedancia, que es la Z de Thevenin. O sea, nosotros lo que vamos a hacer es tratar de transformar lo que vemos de aquí para allá en esto. ¿Listo? Eso ustedes ya lo han trabajado en circuitos 1, pero igual pues hay que recordar cómo lo hacemos. Entonces, lo que hacemos en el equivalente de Thevenin es coger ese circuito y transformarlo a ese. ¿El circuito físicamente, digamos que esto estuviese construido, va a cambiar? Pues no, el circuito sigue siendo el mismo.
lo que nosotros encontramos son los valores de estos dos elementos de este modelo sencillo que se comportan exactamente igual a ese circuito que está puesto de la línea azul para allá. O sea, si yo a ese circuito de la línea azul, por ejemplo, le conecto una fuente de 4 volts, tiene que salir de esa fuente la misma corriente que si yo la conectara acá. O sea, este circuito emula, representa, es equivalente en su comportamiento al que está arriba. Con esa clave, y teniendo eso en mente, pues ustedes pueden recordar cuáles son las pruebas necesarias para sacar el equivalente de Thevenin sin tener que aprendérselas así como a la loca, sino entender qué es lo que estamos haciendo. ¿Vale? Entonces, pues hay muchas formas de hacer dos pruebas que nos permitan encontrar el equivalente de Thevenin. A nosotros nos interesa mucho enfocarnos en la Z de Thevenin aquí, porque esa Z de Thevenin, si yo la calculo de aquí para allá, me va a quedar conectada a la resistencia de 3, a la bobina y al capacitor. Entonces fíjense que teniendo esta Z y esa resistencia de 3 estamos muy cerca de tener un circuito que sí va a aparecer en el resumen, porque si yo sumo estas dos cosas, va a tener una resistencia, va a tener la bobina y el capacitor. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿qué pruebas deberíamos hacer? ¿Quién me recuerda qué pruebas habría que hacer para encontrar esta Z de Thevenin? Hay infinitas respuestas a esa pregunta, pero ¿quién me da una prueba que podríamos hacer para encontrar esta Z de Thevenin? Sí. Y luego una fuente de entrada, ¿no? Sí. Perfecto. Entonces, una de las posibles respuestas a esa pregunta es agregar aquí, excitar este circuito con una fuente que puede ser de cualquier valor, o puede ser incluso, la dejamos como una letra. ¿Sí? A mí me gustaba, cuando yo hacía esto, me gustaba trabajar poniendo una fuente de un número, porque me resultaba más cómodo resolverlo con números. Entonces, por ejemplo, yo aquí, este circuito que está acá, si lo excito con una fuente, por ejemplo, de, no sé, puede ser 1 a 0, algo bien sencillo, una tensión. La corriente que sale de esa fuente tiene que ser la misma que me da si yo aquí vengo y excito en estos dos puntos con una fuente de 1 a 0. Sí, o sea, el comportamiento es el mismo porque de eso se trata el equivalente de Thevenin, que los dos circuitos se comporten igual. Pero ojo, bueno, y aquí yo obtendría la corriente. Eso sí, si yo apago esta fuente que está acá, la desactivo, ¿sí? Entonces, la corriente que sale acá, es una fuente de tensión, ¿no? Si yo la apago, queda tensión 0. Y si queda tensión 0 es un corto, ¿no? Si yo la apago, si esto desaparece, esto vuelve un corto, la corriente que sale por acá, si eso queda vuelto un corto, se va a relacionar con estos dos, porque entonces me va a quedar que la tensión, que es 1 a 0, es igual a la corriente por la Z de Thevenin. ¿Vale? Lo mismo va a pasar arriba. Si yo pongo aquí una fuente de 1, entonces lo que sea que me dé la corriente que salga acá, y si yo apago todas las fuentes dependientes, pues esa relación entre la corriente que sale acá y la tensión que estoy poniendo ya tiene que cumplir esta misma relación. Conclusión, pues voy a poner una fuente a 1, voy a apagar todas las fuentes independientes de ese circuito, por ejemplo esta, que es una fuente de corriente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo la apago? Queda corriente 0. Y si queda corriente 0, ¿qué significa? Circuito abierto. Esto se abriría. Resuelvo este circuito y cuando digo resuelvo, lo que estoy diciendo es encuentro la corriente que sale acá y entonces con esa corriente y la tensión encontraría la Z de Thevenin. Entonces nos toca resolver ese circuito que está ahí para encontrar. El circuito es así. Voy a pintarlo aquí un poquito más chiquito. 4 ohms. La fuente esta, que tiene la K que no conozco, así que seguramente la respuesta me dará en función de esa letra. Acá viene la resistencia de 6. Y aquí estoy excitando con esa fuente de 1. Como les digo, yo le puse 1, pero otra persona podría poner otro valor, o alguien podría dejar la letra, el procedimiento sería el mismo. Aquí excitamos con una fuente de 1. Y me interesa encontrar la corriente que está saliendo acá. ¿Cómo hago esto? Pues me toca resolver este circuito, tiene 2 mallas. Es sencillo, pero pues lo vamos a resolver.
Voy a resolverlo por malla. Entonces, digamos, ya que esta corriente que está acá se llama I, está ahí en rojo, ¿vale? Entonces yo pues podría definir aquí otra corriente para este de acá. Voy a ponerla, por ejemplo, en este sentido. La voy a llamar I2. Esta sería la I, vamos a ver esta I1 y la está en naranja I2. Listo, entonces voy a hacer esas dos mallitas. Empiezo por la malla de acá. Entonces, cosas que están tocando al I2, 4 y 6. O sea, 4 más 6, 10. Entonces 10 por I2. En esta malla, cosas que están compartidas con la otra malla, la resistencia es 6, ¿no? Entonces, como está compartida y estaba bajando, entonces me quedaría menos 6 por I1. Pero además, si hago esta malla así en ese sentido, aquí me comí el X, perdón, tengo más K por IX. Más K por IX. ¿Y qué es IX? De acuerdo a las dos corrientes que definí. IX está bajando, ¿no? O sea que sería I1 menos I2, porque está bajando hacia abajo. ¿Sí? Sí, va hacia abajo. Entonces, si yo miro hacia abajo, sería I1 menos I2. O sea que IX, si vendría IX, sería I1 menos I2. Y eso sería igual a 0. Lista la primera malla. Bueno, aquí la podemos arreglar un poquito, ¿no? Para que, por ejemplo, me quedaría, si yo opero esto, me quedaría 10 menos K por I2. Y me quedaría K más K menos 6 por I1. Listo. Esta sería la primera malla. Ahora, la segunda malla es muy sencilla. Entonces, quedaría que 1 a 0 es igual a 6 por X. Pero IX es, ya lo dijimos, I1 menos I2. ¿Qué es lo que tengo que resolver acá? ¿Qué es lo que me interesa encontrar a mí? I1 no es lo que estoy buscando. Con eso voy a encontrar la z de 3. Entonces, aquí tengo que despejar, pues por ejemplo, I2 en esta primera ecuación y reemplazarlo acá. ¿Listo? Entonces, en esta primera ecuación, ¿cuánto es I2? I2 sería igual a... Ahí sería, la última ahí no sería I1. Sí, 1. Ahí. Listo. Entonces, aquí I2, que es este naranja. Entonces, yo, por ejemplo, si paso este allá, queda con signo contrario, ¿no? Yo paso para allá, me quedaría K menos 10. Y paso a dividir. Entonces me quedaría K menos 6 sobre K menos 10 por I1. Ahí quedaría despejado I2. ¿Del otro lado me cambian? ¿Cómo? ¿Del otro lado me cambian o no? No, pues yo me llevo esto para este lado y queda con signo contrario. Quedaría menos, paréntesis, 10 menos K. Y pasa a dividir. Pero tener menos, paréntesis, 10 menos K, porque es muy de tener K menos 10. A este pasó a restar, y luego divide. Y bueno, y ahora entonces lo reemplazo aquí para despejar I1. Entonces me quedaría que I1 es igual a, bueno, queda 1 a 0, es igual. Entonces, queda 6 por I1, luego menos 6 por
y 2. Y 2 lo acabo de encontrar acá. Para que me quedaría a menos 6 sobre a menos 10. Todo esto va multiplicado por I1. Y ahora, pues, arreglemos ahí matemáticamente eso para que me dé, ¿no? Entonces, me quedaría 1 a 0 es igual. Entonces, voy a multiplicar por K menos 10 aquí para poder operarlos. Entonces, me quedaría esto multiplicado por K menos 10 y abajo también por K menos 10. O sea, todo me queda sobre K menos 10. Entonces, arriba me quedaría 6K menos 60 menos 6K más 36. Los 6K se cancelan. Me quedaría 60 menos 36. Queda menos 24. Por lo tanto, si 1, si yo paso esto acá, multiplicar y dividir, entonces me quedaría aquí que I1 va a ser igual a K menos 1 sobre 24. No, K menos 10 sobre 24. Entonces ya encontramos. Ahora, bueno. ¿Preguntas hasta acá? Estoy revisando esto que es correcto. Bueno, ya tenemos I1. Recuerden que lo que estábamos haciendo era excitando con una fuente 1 y encontrando cuánto era la corriente que salía. ¿Por qué? Porque entonces 1 a 0 es igual a esa corriente por Z de Thevenin. O sea que la Z de Thevenin es 1 sobre esa corriente. O sea que la Z de Thevenin sería 1 sobre eso, o sea 24 sobre K menos 10. Y no se me cuadra. Ya sé, hay un signo que no cuadra. Hay un signo mal en la parte final. Sí. Sí, porque esto era el 6, o sea, 6, este cambio y este acá, ¿no? Entonces, que es menos 60 más 36. O sea, que es menos 24. Entonces acá quedaría. Digamos, aquí queda, la Z es menos 24 sobre K menos 10, que sería lo mismo para quitar ese menos ahí, porque ojo que esa Z es acá como la resistencia que queda, ¿no? Para que no nos quede ese menos ahí raro, pues simplemente lo usamos en la parte de abajo, o sea, 24 sobre 10 menos K, es lo mismo, exactamente lo mismo. K, bueno, una pregunta, ¿K qué unidades tiene? ¿K qué unidades debería tener? Ohm, ¿cierto? K es una parámetro que está en ohms. ¿Listo? Entonces, la Z de Thevenin que representa este circuito de aquí para allá, que solamente tiene resistencias, ¿sí? Y que tiene aquí una fuente que tiene ohms acá,
pues es una resistencia. O sea, eso nos está dando a 0 grados. Fíjense que no hubo ningún número imaginario en el desarrollo de esa prueba. O sea, que esto es como tener ese valor 24 sobre 10 menos K a 0. O sea, conclusión. La Z de Thevenin, si quiere... bueno, gracias. La Z de Thevenin que nos está dando, aquí tenemos la B de Thevenin que no la hemos calculado, pero aquí me está dando la Z de Thevenin resistiva de valor 24 sobre 10 menos 3. En eso convertimos ese circuito. Ese circuito está conectado, entonces aquí, a una resistencia de 3, a una bobina de 5 tercios y al capacitor que no conocemos. Por lo tanto, llegamos a este circuito, que es un circuito que sí está en el ¿no? Acá puede ser mayor a 10. Pues tendríamos que evaluarlo. En principio, no tendría mucha lógica que llegara mayor a 10, pero K puede ser cualquier número realmente. Si K fuese mayor a 10, ¿qué pasaría? Esta resistencia daría negativa. Entonces, ¿puede un circuito tener una resistencia negativa? El circuito físicamente no la tiene, no existe. Pero un circuito sí podría comportarse en un equivalente de Thevenin con una resistencia negativa. ¿Y por qué podría pasar eso? Porque hay una fuente dependiente. La fuente dependiente es un elemento, la fuente dependiente es un elemento muy extraño en los circuitos, porque básicamente lo que está diciendo es, cualquiera que sea la corriente que baja por allá, yo la multiplico por K y le pongo aquí esta tensión. Entonces, si aparece una resistencia en un equivalente de Thevenin negativa, eso matemáticamente puede dar. Lo que nos está diciendo es que es un circuito que no consume potencia, sino que está metiendo potencia. ¿Por qué? Porque hay una fuente aquí rara. ¿Sí? Entonces, en las equivalentes de Thevenin pueden aparecer resistencias negativas cuando hay fuentes dependientes. Si no hay ninguna fuente dependiente, si solamente hay elementos pasivos, no tiene sentido. ¿Listo? Bueno, ahora pues como les digo, este circuito sí aparece en el resumen, porque en el resumen tenemos, fíjense que aquí lo que tenemos es esto, puedo sumar esta resistencia a este señor de acá, me quedaría un circuito de RLC con una resistencia de este valor, de esta bobina y este capacitor. Eso sí lo tenemos en el resumen, vamos a aprovecharlo. Entonces vamos a mirar en el resumen cómo se calcula el Q y el omega sub 0. El omega sub 0 ya a esta altura, yo creo que ya lo van aprendiendo, ¿no? ¿Cuánto da el omega sub 0? Raíz de 1 sobre el S. Como ya tenemos la L, de ahí podríamos encontrar el capacitor. No, me piden que omega sub 0 sea 100, desde ahí está el capacitor. Y la Q de este circuito, que tiene que ser 20, según el resumen, ¿cuánto es? Estoy aquí en el de Diego y no. No. Está en la primera, ¿no? Es una red de serie. ¿Es? Seguramente. Pero entonces, ¿cuánto es beta? R sobre N. Sí, aquí está, en la primera página, el R de serie, ¿no? Entonces, Q es omega sub 0 sobre beta, como beta es R sobre L, queda que Q es omega 0 por L por R. Y Q es omega 0 por L por R. Entonces, vamos a despejar primero. Entonces, vamos a despejar primero la L, que es fácil. ¿Cuánto da? ¿Cuánto? ¿Cuánto va la serie? Saque la calculadora. No, a mí no va a roncar.
¿Cuánto le hace John? 6 ¿6 por 10 a la qué? Listo. Démelo o por 10 a la menos 6 o por 10 a la menos 3 para ponerlo en unidades. Me da 0.5. 75. Sí, 0.75. ¿Cómo es? 60. Listo, entonces la C da 60.000. Entonces reemplazamos allá. Ya sabemos cuánto es de la R. La R que tiene que dar es igual a omega sub 0, que es 100, por la R, que ya me da el problema, que es 5 tercios, sobre la Q, que tenía que dar 20. Entonces esto me da 20. ¿Cuánto da esto? Listo, 8.33 tiene que dar la resistencia de todo el circuito. Pero la resistencia de todo el circuito es esta expresión. Entonces de aquí podemos encontrar el K, que está en ohms. K, ¿cuánto tiene que dar? $5.5. El segundo punto dice, ¿cuánto se debe ajustar el valor de K para que el ancho de banda aumente un 20%? Entonces, el ancho de banda de este circuito es R sobre L. El ancho de banda del circuito es R sobre L. ¿Vale? Pero podríamos encontrar, ¿no? O sea, vale en este momento vale 8.33 sobre 5 tercios. ¿Sí? Lo podríamos encontrar. Claro, entonces, si nosotros quisiéramos, ¿eso cuánto hace? ¿Cuánto da esta división? 4.99. ¿Qué unidades tiene beta? Esa es la beta actual, el ancho de banda actual. Pues si yo quiero aumentarlo un 20%, entonces claramente lo que quiero es que el nuevo beta valga eso por 1.2, o sea, aumentarlo 20%. Por lo tanto, la R tiene que aumentarse el 20% también. Entonces, la nueva R sería 8.33 por 1.2, y ahí tendríamos que volver a despejar K para saber cuál debería ser el nuevo valor de K para que la R dé 8.33 por 1.2, o sea, 20% más grande. O sea, porque la R es proporcional al ancho de banda. Entonces, aumentamos la R, aumenta el ancho de banda. Pero claro, miren que la K está por aquí metidita, ¿no? En esta expresión. O sea que hay que despejar nuevamente la K a ver cuál sería el nuevo valor de K. Entonces, si la nueva R es 8.33 por 1.2, despejamos la nueva K y tendríamos la respuesta del segundo punto. ¿Preguntas? Hay mucha gente ahí como no queda pestañeas, no hacen las operaciones en la calculadora y tienen dudas, preguntas, aprovechen que pasen el taller. Durante así muy recto. ¿Cuánto dio?
puntos siguientes, ¿sí? La nueva. Sí, sí. Vale. Preguntas sobre el ejercicio. Claro, la parte de la equidad de Thevenin. Fíjense que yo no tuve que sacar la B de Thevenin, ¿no? ¿Por qué no la tuve que sacar? Porque realmente solo con la Z ya podía encontrar esta parte resistiva del circuito. Esa B de Thevenin seguramente dependerá de K también, pero al final eso solamente modifica la entrada del circuito. No me interesa es el comportamiento del circuito que solamente depende de la Z de Thevenin. ¿Listo? ¿Alguna duda sobre este punto? Profe, Sí, señor. ¿será que puedo volver a mostrar el otro tablero? El del principio. Vale, ya vamos. ¿6 punto qué? 6.56. 6.56. Porque el problema me dice que el ancho de banda va a crecer 20%. El ancho de banda anterior era este valor, 499. Luego el nuevo es coger este y multiplicarlo por 1.2. Pero como beta y R son proporcionales, pues si yo multiplico, si esto crece el 20% es porque la R creció el 20%. Por eso lo puse acá. Pero pues igual también se puede hacer todas las operaciones de Ah, sí, claro. Listo. Bueno, pero listo este punto. Sigue Diego. ¿En qué caso nos pudieron encontrar la fuente de Thevenin? O sea, en casos hipotéticos para encontrar algún dato. Bueno, la B de Thevenin, digamos, la entrada original del problema es esta corriente. ¿Listo? Esta corriente de acá, que es una corriente, llamémosla I de entrada. I, ¿listo? Si nosotros resolvemos el equivalente de Thevenin, esta tensión de acá va a ser I multiplicada por cosas. Sí, vamos a ponerle aquí una constante. Es que no quiero poner K porque me confunden con esa, pero eso es otra constante. O sea, a ponerle K sub 0, es otra. Y esa otra constante va a depender de los elementos del circuito. ¿Vale? O sea que al final ese equivalente de Thevenin sigue dependiendo de la entrada, simplemente que la entrada va multiplicada por un factor. Pero al final, esa entrada y la salida que yo tenga en el circuito, pues van a estar relacionadas por la función de transferencia y por este de acá. La única diferencia. Listo. Bueno. Next. Viendo esto.
No era una pregunta sobre el modelo de norma. ¿Cuál es el que digo? 11 del taller medio. El 11 del taller medio. Buenos días. Bueno, entonces el enunciado del problema básicamente dice lo siguiente, ¿no? Se tiene un filtro pasante RC, otro filtro pasante RC, el cual la idea de ese filtro es que tiene una frecuencia de corte de 100 kHz, ¿listo? Dice que por una frecuencia muy grande, la potencia que consume la resistencia es 2000 watts. La tensión de entrada tiene esta expresión en línea de tiempo, ¿cierto? Y calcules entonces inicialmente los valores de la resistencia del condensador del filtro, ¿cierto? ¿Claro el problema hasta el momento o alguien no tiene algo claro? ¿Vamos bien? Entonces, para iniciar a abordar este problema, pues de parte de listo, tiene un filtro, entonces ustedes ya saben que hay un grupo de circuitos, ¿cierto? Un grupo de módulos de circuitos en el cual están su configuración que nos permite hacer estudios de filtrado, ¿cierto? Esto es muy bueno. Entonces, de los módulos que se conocen, pues me dicen que utilice uno que tenga RC, ¿sí? Como elementos R y C, ¿cierto? Entonces, si ustedes, desde un punto de vista, lo pueden mirar, por ejemplo, en el resumen, podemos recordar que, pues, ese modelo que se pinta aquí a continuación es para un modelo de filtros pasados, ¿sí? Pasados de primer orden. Pero recuerden que hay un circuito y hay una codicia. Sí. Entonces, digamos que este es el modelo inicial con el que nosotros vamos a trabajar, ¿cierto? Es el modelo inicial que nosotros vamos a trabajar. En el cual pues, usted aquí tiene una tensión de entrada, y sus componentes C y R, ¿cierto? Estos componentes C y R. Ahora, recuerde usted que este mismo circuito usted puede crear dos salidas, ¿sí? Dos salidas. La salida que me interesa revisar en este modelo de filtro, ¿cierto? Es una tensión, ¿sí? Es una tensión. Tengo dos candidatos. La tensión del condensador y la tensión de la resistencia, ¿sí? Cada uno de ellos me da un comportamiento diferente en respuesta a frecuencia, ¿sí? Como es un circuito que solo tiene componentes C y R, o en el caso de haber tenido una inductancia y una resistencia, lo que yo puedo esperar de ese circuito son dos comportamientos que son los siguientes. Del punto de vista de la respuesta en frecuencia, ¿no? Del punto de vista de la respuesta en frecuencia. Donde acá, omega, H, recuerde que esa H es una tensión de salida con respecto a la tensión de entrada, lo mismo acá, y las dos respuestas que yo esperaría serían de este estilo. Una respuesta de frecuencia, en el cual para frecuencias bajas,
pues voy a tener mi máxima respuesta en frecuencia y a medida que voy aumentando la frecuencia, mi respuesta en frecuencia empieza a desaparecer, ¿sí? Es decir, que si yo, en este caso acá, yo llego a ingresar a una fuente, conectar aquí una fuente, en el cual la frecuencia de la fuente está por este orden, por ejemplo, la salida sea la tensión de acá, la tensión de acá básicamente sería cero, básicamente sería cero, ¿cierto? O si yo pongo una fuente aquí en la entrada, por ejemplo, la cual su frecuencia está por esta zona, por ejemplo, yo esperaría que la salida pues se tienda a parecer mucho a la tensión de entrada, ¿sí? Aquí pues el comportamiento es el contrario, a frecuencias muy bajas, si llego por una fuente que tiene una frecuencia muy cercana al origen, o frecuencia muy baja, ¿usted qué va a ver en la salida? Básicamente nulo, ¿no? Y a medida que yo aumento la frecuencia a valores muy grandes, voy a poder observar acá en la salida. Puedo obtener la máxima respuesta, ¿no? Puedo obtener la máxima respuesta. En los modelos básicos, por ejemplo, RC y RL, o sea, que solamente tengan condensador y resistencia, o inductor de resistencia, los ejemplitos en serie, ahí esperarán que la respuesta máxima, que la relación entrada y salida es igual, o que H máximo o H de esto sea 1. ¿Eso qué traduce? Que la tensión de la salida es la misma de la entrada. Si usted le empieza a conectar cositas, por ejemplo, resistencias de carga, puede que en algunos casos el H se mantenga, puede que en otros casos no, ¿cierto? Puede que en algunos casos el H se mantenga, en otros no, y modifique la frecuencia de corte a la cual él está diseñando, ¿listo? Entonces, nos dicen que estrictamente tiene que ser un pasar. Entonces, ¿cuál de los dos elementos debería yo estar mirando la tensión? Yo podría mirar los dos puntos de vista. Bueno, primero buscando en el resumen exactamente ese mismo circuito y me dirá dónde estará, o poner una inspección rápida, ¿no? Una inspección rápida, ¿cierto? Una inspección rápida. Ustedes me dicen pasadas. ¿Cuál de estas dos respuestas de frecuencia corresponde a ese comportamiento que vamos a pasar? Esta acá, ¿cierto? ¿Qué quiere decir el término pasadas? Que las altas frecuencias las deja pasar. Eso traduce que pues sí existe respuesta en frecuencia, ¿cierto? Este sería el pasa baja. La baja frecuencia existe la respuesta en frecuencia y después en adelante básicamente las anula, ¿cierto? ¿Claro para todos o alguien no lo tiene claro? ¿Claro para todos? Listo. Entonces, si nosotros, este problema acá, recuerde que nos planteamos al dominio del tiempo, porque si usted va a seleccionar elementos, pues usted ya va a buscar, pues bueno, mientras las regiones tantos son y una serie de tantos grados. Pero esos solamente es el incremento físico que usted buscaría, ¿cierto? Si usted hace ese análisis, no es del dominio del tiempo, sino que pues va a hacer un cambio de dominio, vamos a ir un momento con el dominio J omega. Y recordemos lo siguiente. El condensador, el condensador es el que impone realmente aquí el comportamiento. La resistencia, recuerde que el dominio del tiempo, el dominio de S, el dominio de J omega, fasorial, la R siempre comporta igual. De manera general, entonces si yo me voy al dominio fasorial, al dominio J omega, ese señor, ¿cómo se nos vuelve? 1 sobre J omega C, que es lo mismo que decir menos J sobre omega C. Realmente el J no me interesa tanto sino el omega. Entonces miren que hay dos opciones, omega muy pequeño o omega muy grande, que es el tema de los filtros, o las frecuencias de que más nos interesan a nosotros en esos tipos de filtros de primer orden, pasar a pasar. Son como las frecuencias que usted se fija más, ¿sí? En los de segundo orden van a la tercera frecuencia, fíjate que es la de resonancia, en este caso o frecuencia alta o frecuencia baja. Como estamos haciendo más altas, vamos a poner las frecuencias altas. ¿Qué pasa si omega tiene que ser muy grande? ¿Cómo sería la impedancia capacitiva en esa frecuencia? ¿Tiene que ser? Cero, ¿no? Si yo digo algo entre un número que es muy grande, pues ahí va a aparecer. Y una impedancia cero, pues se comporta como ¿quién? Un cable ideal. Un cable ideal. Un cable ideal. Entonces, si usted representa este circuito en esa condición, pues ¿qué está viendo? Cable ideal y resistencia, ¿sí o no? ¿Claro para todos? ¿Son de acuerdo? Aquí estaría su tensión de entrada, ¿cierto?
aquí hay una tensión que voy a llamarla B sub C, y aquí estaría la tensión de la resistencia. ¿Cuánto es la tensión B sub C? ¿Cuánto? ¿Y B sub R? Igual a la tensión de entrada. Entonces, análisis rápido. A altas frecuencias, el condensador anula la entrada, pero la resistencia es la misma que la entrada. Entonces, el condensador estaría, el condensador se comporta como el pasabajas y la resistencia se comporta como el pasabajas, pero como el problema ya me exige el pasabajas, entonces el módulo que me interesa, o sea, la salida donde me interesa sería esta de acá. ¿Claro para todos? ¿Preguntas? ¿Hay una pregunta? No sé si yo le fuera cero. ¿No le podría hacer? Frecuencias que tienden a. Claro, también. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Si omega es muy pequeño, básicamente digamos cero, se está llenando entre un número muy pequeño, el resultado se va muy grande. Una impedancia infinita. Un desarrollo. Una impedancia. Pero esto, aquí era ejercicios igual de infinitos. Una impedancia que le tiende a dar infinito, básicamente es un circuito abierto. Entonces imagínense, si este es circuito abierto, pues no hay corriente, por lo cual la tensión de la resistencia sería cero y la tensión del condensador sería esa. Entonces, ¿qué está pasando a baja frecuencia? El condensador tiene la tensión de la fuente y la resistencia la estaría anulando, ¿sí? Entonces con eso corrobora efectivamente que la resistencia a las bajas frecuencias las está anulando y las altas las deja pasar, entonces como la del pasado. Y el condensador le está haciendo el efecto contrario. ¿Claro para todos? ¿Preguntas? Entonces el problema le está diciendo, usted quiere que su circuito acá tenga una respuesta en frecuencia en el cual su frecuencia de corte tenga un valor especificado, ¿sí? Un valor especificado, que ya te lo dan acá, ¿no? 100 kHz, ¿cierto? 100 kHz, ¿cierto? Y le dan un dato que vamos a aprovechar, ya que estamos en frecuencia muy alta, le dicen eso. Para una omega muy grande, dicen que la potencia de la resistencia es muy igual, ¿sí? Y miren que pues la potencia de la resistencia es muy igual, ¿cierto? Es igual a 1000 igual, tenemos que es 1 por 10 a menos 3. ¿Y es igual a quién? Usted tiene muchas versiones, no sé, por I igual a B o de igual a B. Pero acá la casualidad que para pues, frecuencias muy grandes, ¿cierto? ¿Qué está sucediendo? Pues la tensión de la resistencia es la tensión de quién? De la fuente. Entonces, voy a utilizar la versión B cuadrado sobre R, ¿por qué? Porque ya conozco la tensión de la resistencia y despejaría la resistencia. También alguien puede decir igual a R, ¿sí? Pero entonces ahí queda claro que la corriente sigue siendo una incógnita y la resistencia es una incógnita. Entonces buscar la expresión que la cual, pues usted puede calcular la corriente porque tiene tensión y tiene potencia, pero entonces sería complicado hacer un paso de más. Entonces vamos más directos. Entonces esto es igual a B cuadrado sobre R, ¿cierto? Entonces la resistencia es igual a quién? A la tensión al cuadrado, ¿cierto? ¿Es cuánto? 1.4142 sobre raíz de 2 dividido entre la potencia que es 1 por 10 a menos 3. ¿La resistencia cuánto da? 999.9. 2000. 2 kilómetros. No, 99.9. ¿Cómo de 2000? ¿Listo? Vamos a la contable. Podemos hacer que no da 2000. ¿Listo? ¿Pregunta hasta acá? Es el pico, ¿cierto? Se tenía que usar el... Eso es el RMS. Efectivamente. ¿Preguntas acá? ¿Todo claro? Bueno. Bueno, voy a seguir trabajando en esta zona. Listo, voy a seguir trabajando en esta zona. En este pedacito de torero.
Y miremos lo siguiente. Listo. De ese filtro, digamos que usted quiere que tenga una respuesta de frecuencias, y esa respuesta de frecuencia está, pues, sujeta a unas condiciones que usted quiere. ¿A qué se refiere usted condiciones? Bueno, primero el tipo de filtro, ¿no? La larga. Esa velocidad de dividir sobre raíz de 2 me da un ¿Tonka? Listo. Listo. Está sujeto a unas condiciones. Primero, que son pasadas. Y segundo, pues, ¿qué parámetro de diseño le interesa de esta gráfica? La frecuencia de corte, ¿no? Porque usted dice, sí, un pasa alta, pero realmente usted, ¿cuáles frecuencias usted quiere en adelante admitir y cuáles quiere eliminar? ¿Sí? Por eso es el término del filtro. El filtro, listo, el término pasada alta no es suficiente. Usted necesita un parámetro de diseño que usted, pues, para el cual usted está creando un diseño, ¿no? ¿Por qué quiero un pasar? Porque hay que frecuencias, cierta frecuencia en adelante yo quiero que sean admisibles y antes de eso las suprimo, las elimino. ¿Sí? Entonces, es aquí donde nos interesa ese parámetro porque ya aquí me lo entregan, ¿no? Me dicen, pues, diseñen lo que tengan, que la potencia consuma la resistencia en valores muy grandes de frecuencia y su frecuencia de corte es este valor. ¿A qué decimos la frecuencia de corte? ¿Cuánto? Para este modelo es 1 sobre ¿quién? Pero tengan mucho cuidado con lo siguiente. Esa ecuación me dice usted que la frecuencia de corte de esta expresada en radianes sobre segundo. Esa ecuación aquí, que usted dice, frecuencia de corte, es válida siempre y cuando esa frecuencia de corte se le exprese en radianes sobre segundo. Y aquí hay un pequeño detalle. La frecuencia de corte está en hertz. Entonces, ¿qué habría que hacer? Recuerden que una frecuencia angular se la puede expresar en función de una frecuencia en hertz, haciendo relación, dos tipos de frecuencias, ¿listo? Entonces, ¿de quién sería? 1 sobre el valor de la resistencia, ¿cierto? Que nos dio 10 a la 3, ¿cierto? Por la frecuencia que sería 100 por 10 a la 3, y si usted lo deja así, estaría cometiendo un error. Un error en el diseño, no le estaría cumpliendo con lo que usted está viendo acá. Eso es un error que se suele cometer mucho. ¿Sí? Eso es un error que se suele cometer mucho. Recuerden que esta cuestión acá está en radianes sobre segundo. Y que ese señor de acá se lo entrega en hertz. Si usted viene y lo coloca acá, está cometiendo un error en el diseño. ¿Listo? Porque hasta aquí, vamos en hertz, pero si usted multiplica ahora este por 2pi, hasta acá, incluyendo el 2pi, ahí sí estamos hablando de radianes sobre segundo. Entonces, ¿cuánto nos da el valor de la capacitancia? 1.59 nano para. Con eso hasta acá, en la primera parte del problema me estaría resuelto. ¿Preguntas acá? ¿Preguntas hasta acá? Simplemente estoy muy bien porque con el valor de BRMS. Los problemas de potencia, cuando se incluye frecuencia, recuerde que usted trabaja con los valores de RMS, ¿cierto? Listo. ¿Preguntas hasta acá? Entonces ya tenemos los valores de la resistencia del condensador, que usted le va a decir que le va a tener esa respuesta de frecuencia, pero su frecuencia de corte acá va a tener ese valor, ¿cierto? Va a tener ese valor. Y que adicionalmente usted conoce que en esta frecuencia de corte, ¿cuánto sería el valor de la respuesta en frecuencia, a la frecuencia de corte? Es decir, si aquí tiene un valor de H máximo, ¿sí? Fantástico. Este tiene un valor de H máximo, ¿cierto? La ganancia. Que no necesariamente puede ser 1. No necesariamente debe ser 1. En función de esto, ¿cuánto sería el valor de esa ganancia a la frecuencia de corte? ¿Qué sucede ahí? ¿Cuánto valdría? No podría ser raíz de 2 porque quiere decir que es un valor por encima de este punto, no tiene sentido. 1 sobre raíz de 2, porque usted mire que este punto es más pequeño que este. Si se dice por raíz de 2, pues está yendo más arriba y que este es el límite de la gráfica, no tiene ningún sentido, ¿cierto? Entonces sería 1 sobre raíz de 2
al H máximo. ¿Listo? Bueno. ¿Preguntas acá? ¿Otra? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Ya mi valor de capacidad me da un poco diferente. Queda un poquito diferente. Pues me queda por 10 a la menos 8. No sabría. Ese valor, pero por 10 a la menos 8. Por 10 a la menos 9. Por favor, corroboren el cálculo nuevamente. ¿Sí saben? Venga, ¿quién le dio? ¿Quiere correr un momentico atrás el cálculo? De pronto ingresó algo mal por ahí. De pronto, 100, no sé, no nos indicó por día de la red. Cosas así. ¿Qué pasó? Bueno, ya vamos para la siguiente. Sí, ya vamos para la siguiente parte. Por ahora, antes de avanzar, necesito saber si todo esto quedó claro hasta el momento, ¿sí? Porque a partir de eso vamos a seguir avanzando, ¿listo? ¿Todo claro? Bueno. Ahora, bueno, ahorita cuando lo damos en la última parte, pues vamos a explicar con más detalles. ¿Tienen control por ahí? Solamente se la mitad. Ahí. Ustedes miren que hay el siguiente problema, que le dice lo siguiente. Usted tiene el filtro que ya diseñó ahorita. ¿Listo? Usted ya lo diseñó. Y con ese diseño, ¿cierto? Bueno, aquí ahorita voy a dejar simplemente indicado el CI, bueno, el C de cuánto es? De 1.59, vamos a 1.59 nanofarad y 1 kilo ohm, ¿cierto? Inicialmente usted tiene como esbozo, ¿no? Porque pues, ahorita vamos a mirar la última parte en simulación, la gráfica como tal, aquí eso es una esboza de gráfica. ¿Cuánto es? 100 kilos, antes para atrás. Un kilo es y H. ¿Listo? Entonces, de ese diseño, usted esperaría que esa fuera su respuesta en frecuencia. Aquí, digamos que, miren lo siguiente, ¿no? En este punto, ¿sí? En este punto, ese es el H máximo, ¿cierto? Y este sería el H máximo de entre raíz de 2, ¿cierto? Recuerde que, pues, esto no quiere decir que en este diseño, no quiere decir que, bueno, esta es su frecuencia de corte, ¿no? No quiere decir que justico antes de la frecuencia de corte, por ejemplo, 0.99 kHz, ¿sí? Perdón, 100 kHz, lo voy a anotar más. 100 kHz. No quiere decir, en este caso, que cuando usted tenga, no sé, 99.9 kHz, ya el filtro le va a eliminar todo lo que hay aquí de aquí atrás, ¿sí? Eso sería posible si fuese el ideal. Pero como esos filtros son con componentes pasivos RC o RR, pues digamos que su comportamiento no es ideal. Es como un filtro, no sé, de una manera coloquial de decirlo rústico, como una primera interpretación, unos primeros diseños que usted haga de filtro, para que usted al menos se lleve la idea del concepto, ¿no? No quiere decir que aquí, justo aquí, a los 99 ya se le eliminó. Eso si fuera un ideal, ¿no? Si fuera un ideal, quiere decir que aquí en adelante, de aquí atrás, esto sería cero. Y miren que esta escala de aquí del dibujo, eso es una escala acá, no quiere decir que de aquí a acá son 99. Eso, incluso utilizan otras metodologías de gráfica como diagramas de Boyle para representar eso mejor. Usted pasa de aquí, hace un cambio acá a acá y es una distancia bastante grande en frecuencia. No es que de aquí a aquí son 110, aquí se puede pasar de 100 kHz a casi 1 mega rápidamente, ¿sí? Pero eso porque sí, pero entonces cuando uno habla de bajas frecuencias, ¿sí? Por ejemplo, ponga el orden de los hertz, 10 hertz, esto ya se está desapareciendo. Acá, digamos que de aquí en adelante esto crece y aquí sería la respuesta máxima, ¿sí? Entonces, para que lo tenga en cuenta. En este punto en particular también pasa
de que la tensión en la frecuencia corta, la tensión del condensador y la resistencia son iguales. Son iguales. ¿Listo? Y ese H máximo sobre raíz 2 que le dice que pues la tensión de acá y la tensión de acá, si la tensión de aquí, esa es la tensión de entrada, entonces por ejemplo esta tensión de salida que es la resistencia, pues va a ser la tensión de entrada sobre raíz de 2. Y en cambio la del condensador también. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. En ese punto en específico. Las dos tensiones van a ser iguales. Las dos tensiones van a ser iguales. Y el valor exacto, ¿quién sería? Tensión de entrada sobre raíz 2. Lo que le dice es. Bueno. Ahora el problema le dice usted. Vamos a conectar una resistencia en paralelo a la salida. ¿Listo? No la conocemos en qué valor es. Una R. ¿Listo? Y esa R, usted la va a ajustar. Usted esa R la va a calcular, la va a ajustar si puede ser variable. De tal manera que pasa lo siguiente. Usted tiene una suma de tres funciones sinusoidales, ¿cierto? Un B de t, que es un B1, a un seno de omega ct, más un B2, seno de 1.5 omega ct, más B3 por el seno de 2 omega ct. Si usted va a hacer esto, si usted ingresa esta función, si usted ingresa esta función en algo que le permite a usted representar esta función en dominio del tiempo por medio de representación de la coeficiente de la serie de Fourier, básicamente le está diciendo esa representación que está viendo lo siguiente. ¿Sí? Aquí usted, por ejemplo, puede tener omega y aquí la amplitud de la función. ¿Sí? Esta representación de acá, lo que le está diciendo es que usted tiene tres funciones sinusoidales, las cuales está sumando, y cada función sinusoidal tiene una amplitud. Aquí no manda el valor de la amplitud, solamente estoy colocando un supuesto de que el B1 es más grande que B2 y B2 más grande que B3, pero acá me ubica en cuál es la frecuencia en la cual está cada una de ellas metida, ¿cierto? Usted puede tener aquí omega 1, omega 2, omega 3, y eso es muy útil, porque usted puede tener una señal con mucho ruido, o dos sumas de señales sinusoidales. Y usted le dice, no, usted tiene una suma de dos señales sinusoidales, le entregan unos datos, y solamente le entregan el punto a punto. Usted como que, usted grafica esto en el dominio del tiempo, por ejemplo, Ahí podríamos meter. usted por ejemplo, le entrega una señal así, usted cómo identifica cuándo valdría si son dos señales sinusoidales, cada una con una frecuencia, cuánto sería la frecuencia de una, cuánto sería la frecuencia de la otra. Digamos que verlo así de uno es difícil, ¿sí? Y que solo le digan los valores punto a punto, ¿sí? Pero más difícil todavía. Entonces ahí es donde vienen todas las técnicas de Fourier que permite esto, descomponerlo de esta manera. Le está diciendo, bueno, esta suma a esta señal así, que es la suma de muchas sinusoidales, inclusive aquí está medio bonita, porque también puede haber ruido, que es algo muy aleatorio y eso la deforma más. Pero le dice al menos, bueno, usted está ahí sumando dos señales sinusoidales, las cuales tienen cada una amplitud y una frecuencia. Y ya con eso usted, a partir de eso se empieza a eliminar. Porque el problema le dice básicamente lo siguiente: ajuste el valor de R de tal manera que esa frecuencia de corte se desplace a la izquierda y eso quedaría. Por ejemplo, usted podría hacer algo como esto. ¿Ahí qué estamos haciendo? Eliminando la señal que tiene la frecuencia 1, vamos a pasar completa omega 3 y ahí es medio estoy capturando un poquito a omega 2, ¿no? Si fuera ideal, pues exactamente quisiera omega 2 y omega 3, ¿cierto? Entonces lo que le dice el problema es, calcula el valor de R de tal manera que primero tenga en cuenta estas dos, es decir, esa la está eliminando, ¿sí? Y luego calcula el valor de R de tal manera que solamente tenga en cuenta esto. ¿Listo? Tendrá sentido que al conectar una resistencia en este circuito, básicamente lo que me están diciendo, aumenta la frecuencia de corte en función de la que inicialmente tenía. ¿Tendrá mucho sentido? Miremos el resumen de la ecuación de la frecuencia de corte para esta acá. Que creo que si no estoy mal, debería ser 1 sobre RC por R más RX sobre 1RX, algo así. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo?
bueno, esto de acá, frecuencia de corte es la que se le llama al nuevo circuito, o sea, cuando se incluye la resistencia. Pero miren que aquí aparece 1 sobre RC, ¿cierto? Aparece 1 sobre RC. 1 sobre RC es básicamente la frecuencia cuando no había resistencia. Entonces, como que usted puede, gracias a eso, comparar cómo se va a afectar la frecuencia de corte con la resistencia. ¿Qué va a pasar con la anterior? ¿Se aumentó o se disminuyó? Si usted organiza esto, frecuencia de corte 2, que lo voy a llamar igual a la frecuencia de corte 1, y separa esto, le va a quedar 1 más R sobre RX. Y pues nos queda claro que a 1 le estoy sumando un poquito más, es más grande que 1. ¿Sí o no? Si a 1 le sumo un poquito más, pues es más grande que 1. Entonces, si estos multiplico por un número más grande que 1, ¿cuál es el efecto de la resistencia? Aumenta la frecuencia de corte. Aumenta la frecuencia de corte. Entonces, básicamente, esto es algo. Si usted pasa esto, por ejemplo, de ir acá, y si usted pasa esto de ir acá, por ejemplo, omega 0 sobre le está diciendo cuánto la quiere aumentar. 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, ¿sí me va a entender? Si usted pasa esto, discúlpenme un poco el desorden. Si usted dice omega C2 sobre omega C1, ¿qué quiere decir eso? Que eso hace igual a un factor, que voy a llamarlo, no sé, un K, sobre 1 más R sobre RX. ¿Sí? Y ese factor le dice es cuánto la quiere aumentar. Si, por ejemplo, miren esto. Si usted quiere, por ejemplo, de aquí en adelante, miren que estas frecuencias están en función de la de corte. ¿Sí? Este 1.5, ¿qué quiere decir? El K sería 1.25, porque miren que esto está en función de la frecuencia inicial. Miren que lo que le están diciendo es que su nueva frecuencia de corte sea 1.5 veces la anterior. Entonces usted dice, aquí vale 1.5, después de RX. ¿Cuánto vale la nueva? 2. No, RX, ¿cuánto? Sería el valor de RX. ¿Claro para todos? ¿Claro para todos? Digamos que para este ejemplo en particular, estas están como muy pegaditos. Ahorita que lo vamos a hacer en componente de simulación, vamos a separar esto, no sé, 5 y 10 veces para que se vean el efecto. ¿Sí? 5 y 10 veces. Entonces ahorita vamos a mostrar algo de simulación, vamos a cambiar este 1.5 por 5. Y eso en 10. Si esto fuera ideal, no hay problema que sea hasta 1.1. Pero como esto no es ideal y está muy pequeñito, entonces digamos que el efecto de filtrado no será tan interesante. Si ponemos frecuencias, no sé, de 5 y 10 veces la anterior. ¿Todo claro hasta el momento acá? ¿Alguna pregunta? O sea, la parte de la gráfica era la suma. ¿Es esa? Esto de acá, sale de acá. O sea, esta es una versión de la serie de Fourier, de los coeficientes de la serie de Fourier de esto. Esto lo puede ver como así, o lo puede ver como así. Que estoy pensando que aguanta más hacer antes de simular lo mismo. Ahorita lo vamos a hacer. Hay un código MATLAB que vamos a mostrar para explicarle. Claro, esto para pasar acá, a lo que me refería es que usted utiliza una herramienta computacional. El profe ahorita va a mostrar un ejemplo de cómo desde aquí podemos pasar a esto. Para lo que queremos interpretar con esto, es que usted con esta función de acá, usted sabe que está sumando varias sinusoidales. Si usted la representa así, y usted quiere hacer un tema de filtrado, ¿sí? Y no hay que le den las funciones, le den datos, son datos. Si le dan las funciones, así usted más o menos se va a dar idea cuáles van a ser las frecuencias acá. Pero lo que permite hacer el tema de utilizar herramientas computacionales no es que le den datos, sino que le den el punto a punto. Si X vale tanto, Y vale tanto. Y peor todavía, si usted tiene una tabla de valores, llega a esto, ¿cierto? En teoría. Y de aquí, ¿usted cómo sabe cuánto vale las frecuencias de corte? Las frecuencias de cada una de ellas, es muy difícil, ¿no? Entonces ahí donde vienen las herramientas computacionales que me permiten sacar eso de la manera más rápida, transformar rápido, que se le suele llamar. ¿Sí? Por eso es el tema este de Fourier. ¿Listo? Si quieres lo hacemos primero o no. ¿De una? Sí, de una. Sí. Entonces, miren, vamos a hacer una cosa ahí especial. Vamos a hacer, si quieres, hacemos el. Ayúdenme, ¿prendiste una vuelta? Sí, yo les creo que vamos a mostrar una cosa más para que un poquito mejor, porque es que es difícil.
Yo ya me agregué a mí mismo como partícula, entonces voy a compartir la pantalla de ya. ¿Qué perdió? Sí, ahí está perdiendo. Sí, poquito a poco va aprendiendo. Bueno, un poquito de paciencia mientras esto se empieza. Y aquí vamos para. Oye, eso lo podemos. Ah, pues madre, pero no, aquí no sirve. La esta acá no me sirvió. Bueno, podemos hacer. Si no toca allá en la pantalla. Pues. Pero creo que no hay nada conectado todavía. ¿Qué? Creo que porque está configurado es para que tú lo tengas en No, si no cuenta. toca entonces la pantalla. Pues si quieres conectar el video, directamente, porque tiene que parece como una acá. Pero ¿cómo? Pero este parece muy pequeño. Por eso. Ahí tiene que haber un cable del video que está llegando hasta allá, pero no sé si de pronto no está conectado. Voy a mirar aquí si es problema con la fuente. Recording stopped. Proyectamos allá en Yo el tengo una mano de cosita. tablet. Entonces comparto con ustedes. En la red allá. Sí, no funciona. Además tengo como. Entonces, bueno, lo vamos a mirar en el panel. Póngate. Ahí, en la pantalla del computador, del televisor, están viendo lo que estoy haciendo acá. ¿Listo? Entonces, para explicarles el concepto. Ahora ya. Fíjate. Tiene que poner ahí la pantalla, si no, no lo van a ver. ¿La está compartiendo? Yo estoy compartiendo desde acá. Ah, ustedes vean. Sí. Se todo el mundo está ahí. No. Usted lo que vea, usted, se vea. Usted tiene que dejar que ahí, permitirme ahí mostrar mi MATLAB. No lo toque. Los virtuales están viendo el MATLAB. Recording in progress. Sí, profe. Listo, vale. Esto que les voy a mostrar es un código que está compartido en el Moodle, digamos, simplemente para mostrarles un ejercicio y explicarles un concepto. Si ustedes están muy biches en MATLAB, igual pues voy a tratar de explicar qué es lo que está aquí hecho, y al final la clave es las gráficas que me van a permitir mostrarles lo que quiero mostrar. Listo. Entonces, bueno, lo primero que voy a hacer en este código de MATLAB es definir algunas cosas. Voy a trabajar, señor. ¿Alguien de? Bueno. Pero entonces silencio. Listo. Entonces, lo primero que voy a hacer es a definir en este código unas cosas. Voy a trabajar con unas señales de frecuencia 60 Hz. Entonces, por eso aquí creé una variable que es frecuencia 60 Hz. ¿Listo? La convierto a esa frecuencia, la multiplico por 2pi para tener una frecuencia angular de 2pi por 60. Les voy a explicar rápidamente lo que hace este código. Primero, si yo voy a trabajar con frecuencias de 60 Hz, entonces el inverso de 60 es el periodo, 1 sobre 60. Eso es una cosa que ustedes conocen. Entonces lo que hago es que digo que el periodo es 1 sobre 60. Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a apoyar aquí. Ahora lo que voy a hacer es que si yo voy a trabajar con señales de 60 Hz, que por lo tanto tienen un periodo de 1 sobre 60, a 1 sobre 60, lo que voy a hacer es a crear un vector que comienza en 0
y que va a ir hasta 1 sobre 60. Y ese vector lo que voy haciendo es dando pasitos, 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 hasta llegar hasta 1 sobre 60. ¿Cuántos pasos voy a dar? Voy a dar 128, perdón. Por eso este vector se crea, si alcanzan a ver, es un vector que va desde 0 hasta el periodo que esté menos el paso anterior y dando pasos de 180. O sea, yo cojo esto de acá, mide T, ¿sí? Entonces yo voy a ir desde 0 hasta el paso anterior a T. Y cada pasito que doy es T partido en 128. Entonces yo comienzo en 0. Pasito de T sobre 128. Pasito de T sobre 128. Sí, hasta que llegue aquí, que es el último antes de llegar a T. O sea, que es T menos T sobre 128. ¿Cómo va a quedar ese vector? Va a ser números que van desde 0 hasta 1 sobre 60, pero dando pasitos. ¿Sí? O sea, simplemente estoy creando un vector de tiempo. Más o menos clara la idea. Listo. Entonces, ¿para qué hago eso? Porque para construir una señal en MATLAB, yo lo que hago es que ese vector que le puse de nombre T, el que va desde 0 hasta 1 sobre 60, dando pasitos de 180, a cada uno de esos valores lo voy a meter en esta expresión, que es, por ejemplo, la señal 10 seno de omega t. O sea, lo que estoy haciendo es diciendo, bueno, ya creé estos números y ahora voy a ir evaluando la expresión 10 seno de omega t en cada uno de esos números. ¿Qué me va a dar esa expresión? Pues, por ejemplo, cuando yo evalúo el término 0 en 10 seno de omega t, me va a 0. Cuando yo evalúo este, me da por aquí un número. Cuando yo evalúo este, me da por acá un número. Cuando yo evalúo este, me da por acá un número. Cuando yo así. Y entonces, lo que voy haciendo es como creando mi onda sinusoidal a partir de evaluando la función en los 128 pasitos que acabo de crear. Y así construyo un seno. Entonces, bueno, en el código dice 10 omega t. Entonces, bueno, voy a ejecutar esto y a graficarlo para empezar a entender. ¿Por qué 128? La razón de eso es que ahorita voy a usar la transformada de Fourier y la transformada de Fourier necesita que yo dé al menos cierta cantidad de pasitos. Si doy menos de 128, la transformada no es capaz de entenderme lo que me da. Esto lo van a ver ustedes enseñando. Entonces, bueno, ya hice esto y ahora voy a graficar este X1. ¿Qué es X1? Para que me entiendan qué carajos es X1. Es un vector que tiene 128 números y son estos números. Esto es ese vector, son puros numeritos. Ahí. Son puros números. Miren, aquí está ese vector. Son números. Números. ¿Okay? Listo. Ahora voy a dibujar esos números a ver cómo se ve. Obviamente lo que se tiene que ver es una onda sinusoidal. En un momento. Entonces ahí está la gráfica de esos puntos. Insisto, yo no tengo en MATLAB como tal la curva. Lo que tengo son unos puntos, pero si yo grafico uniendo los puntos, aparece esa onda. ¿De acuerdo? Hasta ahí creo que todo bien. Ahora viene lo interesante. Sí, por ahora simplemente está explicando cómo está usando MATLAB. Ahora viene lo interesante. Ya tengo esa onda. Entonces, lo interesante es que les quiero mostrar cómo se vería una onda que tiene también lo que ya había creado yo, más una segunda onda que esté a otra frecuencia. ¿Vale? Que era un poco el ejercicio de Diego aquí. Es decir, aquí tiene 3 frecuencias sumadas. Vamos a ver cómo se ve eso. Entonces yo tengo la que ha pintado en rojo acá. La que ha pintado en rojo acá. Es la onda a 60 Hz.
Ahora, a esa onda de 60 Hz voy a crear una que es así, pero que además tiene una onda al doble de la frecuencia. O sea, que ya no se va a ver igual, tiene que tener algo extraño. ¿Listo? Entonces voy a crear esta, la voy a graficar en otro color, la voy a graficar en azul, a ver cómo se ve. Entonces, voy a pintar la roja, para ver las dos. Voy a pintar la roja y la azul, a ver, para comparar. La azul no es igual a la roja, es muy cercana, no es igual a la roja. ¿Por qué es parecida, pero no es igual? Porque hay un segundo término al doble de la frecuencia, pero con una amplitud de 1. Yo le puedo, por ejemplo, aumentar esta amplitud, no ponerle 1, sino 8, y ahí la vamos a deformar mucho más. Miremos cómo se ve. La azul se deformó un montón, se deformó, ya es muy diferente a la roja. Miremos más cosas, por ejemplo, voy a pintar una onda que, bueno, aquí vemos un ejemplo. Miremos este ejemplo, entonces, ojo con estos colores. La roja es la que es solamente 60. Ahora voy a pintar una. Ahora voy a pintar una que tenga amplitud, o sea, que tenga, además de la roja, tenga una onda al doble de la frecuencia a 5. Y lo voy a pintar en verde. ¿Ves? Claro, ahí se ve, bueno, en negro, perdón, ahí se ve la deformación. Ahora vamos a deformar todavía más. Además de meterle una componente a la segunda frecuencia, vamos a meter una componente a la quinta frecuencia. Un poco lo que hacía Diego aquí. Esta está a una frecuencia, esta está a más frecuencia, esta está a más frecuencia. Y vamos a ver cómo se va deformando esa onda. ¿Se acuerdan que o sea, la onda de 60 era la rojita esa? Pues miren cómo se ve una onda que tiene más componentes. ¿Sí? Se va deformando cada vez más porque yo estoy sumando la de 60. Más o menos es hacer un poquito de esto. Yo estoy sumando la de 60 que es así, con una que está al doble de la frecuencia, que puede ser más o menos así. Con una que está, aquí en este código está, una que está al 5 veces la frecuencia. 5 veces la frecuencia significa que de aquí a aquí da 5 vueltas. O sea, es una cosa como... Entonces, cuando yo sumo esas cosas, claro, por eso me queda una onda así toda deformada. Listo. Ahora viene la magia de la transformada de Fourier. La transformada de Fourier no la vemos nosotros en circuitos 2, no se evalúa. Eso es un tema de señales. Pero es muy importante conectarlo con el circuito 2 porque es cuando ustedes entienden para qué estamos viendo los filtros. Entonces, la magia de la transformada de Fourier es la siguiente. Esta onda que yo acabo de graficar aquí como en color moradito, como recuerden, eso realmente no es que yo tenga la onda como tal, sino que tengo los puntos, todo ese vector, y le digo a MATLAB que me lo grafique. Entonces, viene la magia. Voy a coger esos puntos y a través de la transformada de Fourier voy a hacer un proceso matemático que me permite coger esos 128 puntos, hacer un montón de operaciones, multiplicaciones, y la salida de eso es que la transformada de Fourier me dice, esa onda morada está compuesta por 3 ondas, cada una es a tal frecuencia y cada una tiene tal magnitud. ¿Listo? Entonces, aquí de pronto nadie se va a sorprender porque pues ya sabemos la respuesta. Nosotros ya sabemos que esto está compuesto por una onda de magnitud 10 a 60, de magnitud 8 a 120, de magnitud 3 a 300. Pero bueno, vamos a hacerlo. Yo hago este código, ejecuto este código, y entonces la transformada de Fourier me dice, me confirma eso, me dice, mire, esta señal que usted me acaba de meter tiene 10 a 60, 8 a 100, al doble y 3 a 5. Y ahora viene lo que es mucho más interesante. Voy a coger esa onda que habíamos construido y le voy a meter ruido. ¿Qué significa ruido? Significa que la que teníamos antes era la verde y ahora yo voy a crear un vector de números a la loca y se lo voy a sumar y construyo la figura roja. La gráfica roja. O sea, eso es como meterle porquería a la señal, meterle ruido. Y ahora vamos a meter a la transformada de Fourier la roja. Que esto sí es mucho más interesante. ¿Por qué? Porque la verde sabíamos cómo estaba compuesta. La roja no tenemos ni idea. Vamos a meter la roja a ver qué me dice Fourier. ¿Eso qué es? Entonces, si yo lo meto a la transformada de Fourier, la roja,
miren lo que va a pasar. ¿Qué hay de diferente ahí? No es lo mismo que me ha dado la vez pasada. Uriel me está diciendo, la que usted me acaba de meter era lo que ya sabíamos, más un montón de frecuencias chiquiticas a otros valores de frecuencia. Estos se llaman armónicos. Esto se llama la frecuencia fundamental. Una onda 60 a 60 y tiene pequeños ruidos en otras frecuencias. Si yo le hago más grande el ruido, si yo le aumento el tamaño del ruido, por ejemplo, aquí el ruido lo voy a multiplicar no por 1, sino por 10, va a quedar una onda repelle, o sea, eso se va a ver así un ruidajón. ¿Listo? Voy a meter esa onda roja a Fourier y miren cómo se ve todos los armónicos que eso tiene por dentro. Entonces, la gracia de filtrar, la gracia de usar filtros en circuitos, es que yo aquí puedo hacer lo que Diego estaba haciendo. Y es decir, bueno, todo este ruido de acá es una porquería de ruido que no me sirve. A mí solamente me sirve la onda original. Entonces, ¿qué hago yo? Cojo un filtro que tenga una frecuencia de corte por acá, meto esta señal a ese filtro y ese filtro va a hacer que todo este ruido que está acá desaparezca. O bueno, no desaparezca, se atenúe, se elimine. Entonces, eso es filtrar, es tratar eso. Para complementar este concepto, no lo voy a mostrar, pero les voy a recomendar un video muy chévere que está en el Moodle también, y es este, que es una nota musical. Es un video de un youtuber que se llama Jaime Altozano, que es un tipo que es un youtuber de música y cosas muy chéveres. Y en ese video, Altozano, con otro man que se llama Quantum Fracture, que también es como un youtuber ahí de videos y de física y eso, explican lo mismo que estamos hablando, pero ese concepto para ondas, para notas musicales. Y muestran cómo una onda que tiene ruido, al final es la suma de muchas ondas a muchas frecuencias. Y yo lo que puedo hacer es quitar las frecuencias que me sirven y dejar pasar solamente las frecuencias, o sea, quitar las frecuencias que no me interesan y dejar pasar las que me interesan. ¿Listo? Entonces ahí si quieren ver un poco más, les recomiendo ese video. Para terminar, Diego, vamos a hacer rápidamente una simulación de esto para que ustedes vean cómo se ve el proceso de filtrado. Con eso terminamos. Lo hace allá. A ver. ¿Todo claro? No, perdón. Ese básicamente era el resultado del punto B. Ya, sí, básicamente sí. Bueno, vamos a terminar aquí con esta simulación para cerrar el ejercicio y la aplicación. ¿Ya alcanzamos? Comparta la pantalla. ¿Ya pueden ver en pantalla lo que están en densidad remota? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, esto. Voy a mostrarles una herramienta que es online, ¿sí? Que usted la puede encontrar online, que le permite a usted hacer simulaciones de circuitos sin necesidad de tener algo nada instalado en el computador, ¿sí? Que se llama Multisim. Digamos que la primera parte, cómo crear la cuenta y todo eso, creo que se la pasa a Juan Manuel. Hay un video en el cual les voy a compartir cómo crear la cuenta. Como recomendación básica es que, igual yo lo hice, traten de usar la cuenta estudiantil, ¿no? Pero bueno, cuando ustedes crean su cuenta, un momento. Y de la pestaña azul, bolso. Sí. Ustedes tienen aquí su entorno de trabajo de Multisim, su entorno de trabajo, ¿cierto? Y acá, pues, voy a crear un nuevo circuito y me va a abrir el espacio de trabajo. No sé si ustedes ya han trabajado alguna vez con algo parecido, no sé, como Orca, por el estilo. Entonces, digamos que ese es el espacio de trabajo. Aquí donde usted va a montar el circuito, o sea, el dibujo que usted necesita, el esquema. Acá en la parte izquierda están los elementos disponibles en el Multisim, ¿no? Entonces, vamos construyendo, por ejemplo, una fuente, necesitamos una fuente sinusoidal.
le damos clic a la fuente, por ejemplo, voy a volver a hacer con la resistencia, busco la resistencia, le doy clic y miren que ya simplemente la ubico donde yo quiera. Por ejemplo, le voy a ubicar acá y esto botón de acá me permite girar, que es por comodidad para nosotros ahí. Y voy a agregar un condensador y usted se acerca y miren que cuando usted el puntero le aparezca ese icono acá, usted ya puede empezar a unir los punticos, ¿no? Usted va uniendo los punticos. Y vamos a hacer lo siguiente. Recordemos, bueno, creo que la resistencia en el ejercicio nos había dado 1 kilo ohm, ¿cierto? Sí. Y la capacitancia de un valor de... Entonces, mire, usted no necesariamente, si necesita un valor de diana menos C, un micro, se lo tiene que escribir esto 1 sobre 1 millón. Si usted coloca la letra U, usted se lo interpreta como un micro. Entonces, por ejemplo, 1,59 nano, usted simplemente escribe la N de nano. Ya, se la pone. Si necesita el mini, mega, entonces simplemente se coloca el sonido que le interesa. Entonces, inicialmente, acá ya tenemos un montón de circuito y necesitamos aquí agregar para que él solucione el circuito de referencia. Lo mismo pasa en muchos de los simuladores. Digamos que los simuladores le piden esto, ¿sí? Por lo que antes de que usted le coloque el nodo de referencia, él ve es un dibujito. Él no tiene que resolver un problema, un circuito. Entonces, esto acá es lo que él empieza a hacer con técnica de análisis que tiene aquí próximo, a partir de una referencia y soluciona el problema, el circuito, dependiendo de lo que usted quiera, ¿sí? Te voy a mirar la primera parte interesante, que es la siguiente. Entonces, para esto, voy a buscar acá donde dice medición de tensión, y voy a medir la tensión de la resistencia, entre acá y el menos lo voy a colocar acá. Digamos que en este caso podría sobrar el menos porque estamos conectados a la misma referencia. Y lo mismo voy a hacerlo con el condensador. Entonces, aquí, ¿qué estoy haciendo? Básicamente, estoy midiendo la tensión de la resistencia y estoy midiendo la tensión del condensador. En la parte de arriba, miren que, bueno, aquí está gráfica y explique, permita los dos, pero bueno, aquí la parte de arriba interactivo es cuando estamos trabajando algo en el dominio del tiempo. Aquí hay algo muy interesante que es la tercera opción, que es un barrido de frecuencia, ¿sí? ¿Qué es Swift? No, es barrido, sí. Entonces es barrer quien hace, ¿no? Como barrido de frecuencias quien hace. Básicamente lo que dice es que usted va a pasar ese dominio del tiempo en valor de frecuencia, ¿sí? Y eso que tiene interesante, usted le da clic acá en el barrido de frecuencia, y voy a dejar un momentico el script para recordar un momentico dónde es que estamos ubicados. Miren que acá me está haciendo la representación de respuesta en frecuencia del circuito, ¿sí? Entonces, aquí en la parte derecha dice fase, voy a quitar las fases, y miren, recuerden, miren los colores, verde y azul. La señal de color verde es la respuesta en frecuencia de la resistencia, y la azul sería la de condensador, ¿sí? Como estoy mirando dos respuestas en frecuencia en el mismo circuito, los dos deben tener algo en común, y es su frecuencia de corte, ese punto donde las dos están tocando. ¿Cuánto me había dado? Mira ahí, 100 kHz. Entonces el problema que habían diseñado. ¿Sí lo ven? ¿Qué quiere decir esa respuesta en frecuencia? Esto es bastante interesante, pero bueno, usted ya hay la respuesta en frecuencia, y mire esto. Me voy a parar acá, dice acá, en la verde. Si yo ingreso una señal que tiene una frecuencia de 7.9 kHz, mira, una muy por debajo de quién, de la frecuencia de corte, mire que la salida, mire que la H máximo, o sea, la ganancia va a ser 79 mil. Eso se traduce en que la tensión de entrada, la tensión de salida aquí va a ser igual a la tensión de entrada, bueno, la tensión de entrada por 79 mil. Entonces está haciendo eso, si usted está multiplicando por un número, vale, el mil básicamente lo que está haciendo es dividir, ¿sí? Pero lo que está diciendo es que la tensión de entrada le está dividiendo entre un número muy grande, palabra más, palabra menos, a frecuencias bajas, la salida de la resistencia estaría eliminando la señal de entrada. Ahí, o sea, 124 miles es lo mismo que 0.124, 0.124. O sea, que lo que entre, usted lo multiplica por 0.124. O sea, que lo que entre sale el 12%. Eso es lo que está atenuando. Lo ideal, ¿no? Lo ideal, ¿no? Recuerden que no estamos hablando solo con RC, ya con otros dispositivos que se van dando sus cursos más grandes y interactivos, o PAN, etcétera, pues que ya en este punto aquí en adelante todos se eliminen, pero como son circuitos de, digamos, filtros básicos, diseños básicos,
por lo menos por debajo de la frecuencia de corte miren que está atenuando, ¿no? Porque lo que dijo el profesor Pamadera, casi un 12% de la entrada, está empezando a eliminar. Por ejemplo, una frecuencia más baja, miren acá, 108 Hz. Entonces, la vamos a multiplicar por la salida va a ser igual a quién, a la entrada multiplicada por 8 micros. Se la está yendo entre 1 millón. Sí, entre 1 millón, no sale nada. Pero básicamente se ve casi una línea recta en cero. Pero diferente, por ejemplo, después de la frecuencia de corte, y lo que yo les decía, miren, de aquí a aquí, uno pensaría que la distancia es muy grande, ¿no? Pero miren que eso empieza a caer rapidísimo. Y esta representación de esta gráfica acá, no se haría como se grafica una función cualquiera, punto a punto. Esto acá hace un procedimiento, una técnica que se llama el diagrama de Gauss, que permite una representación, una mejor representación de esta gráfica, porque, por ejemplo, en la escala logarítmica, ¿sí? Si usted, por ejemplo, la ve en lineal, es la que usualmente uno intentaría hacer, ¿sí? Ahora miren, por ejemplo, la verde, una frecuencia muy grande. Una frecuencia muy grande en comparación a la de corte. Miren, la de corte son 100 kilos, ¿cierto? Y una frecuencia grande, por ejemplo, 1 millón, 1000 veces más. Miren lo que está pasando con la salida. ¿Qué pasará ahí con la salida en la resistencia? La estamos multiplicando por 998 por 10 a la menos 3, eso es casi 1. Miren que la tensión de la resistencia básicamente la misma de la del condensador, y si usted la compara con el condensador, mire que la está atenuando, ¿sí? Esto es lo que le permite a ese simulador en respuesta en frecuencia. Lo que le permite en respuesta en frecuencia. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Esquemático. Voy a agregar la nueva resistencia. Y voy a agregar la nueva resistencia. Y miremos. Ustedes recuerden la frecuencia de corte, ¿no? ¿Cuánto era? 100. Entonces, usted le da aquí y voy a quitar acá, por ejemplo, las fases. Y bueno, voy a cambiar su multiplico a lineal. Si usted, por ejemplo, solo tuviera una gráfica, ¿no? ¿Dónde ubica usted la frecuencia de corte? Usted busca el valor máximo de la entre las dos. Aquí, como estamos mirando las dos al tiempo, en el corte más que suficiente. Y miren que la frecuencia de corte cambió, ¿sí? Entonces, miren que al agregar una resistencia en paralelo, en el problema anterior, cuando estamos analizando, ¿qué decía? Que la frecuencia de corte va a aumentar. Efectivamente, aquí aumentó, acá casi el doble, porque estoy agregando en el problema, no sé si se acaban de dar cuenta, agregó una resistencia del mismo valor. ¿Sí? Entonces, miren que la frecuencia de corte ahora me está aumentando el doble, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un siguiente ejercicio. Vamos a darle con esa frecuencia de corte de 200 kHz, ¿listo? Vamos a darle así. Voy a agregar a continuación, voy a ver el esquemático. Eso es lo que pasa en frecuencia, ¿sí? ¿Listo? Voy a agregar a continuación, voy a borrar acá, 2 fuentes más en serie. Disculpen si el dibujo no marca lo mismo. Es mucho, perdón. Y vamos a todo lo que acabamos de decir, voy a volver a borrar para tener un orden. Todo lo que acabamos de decir, ¿cierto? Lo vamos a visualizar tanto en respuesta en frecuencia como en el dominio del tiempo. ¿Listo? Ahora, vamos a visualizar lo siguiente. Vamos a arrancar acá. Aquí voy a colocar un medidor de tensión en la punta de arriba y el otro medidor de tensión aquí en la referencia. ¿Cierto? Hay que estar midiendo realmente. La suma de las tres. La suma de las tres. Voy a medir cada una individualmente. La suma de las tres y cada una individual. ¿Listo? Entonces, acuerdan de los colores. Empezamos con verde, entonces voy a medir la azul y pongo el menos acá. Ah, perdón, voy a agarrar este azul y el menos acá. ¿Qué estoy midiendo ahí? Entonces, el azul es la fuente número 1. Siguiente. Voy a ponerlo acá y pongo el menos acá. Hay que estoy midiendo en ese color gris. Y por último, bueno, no por último, en función de la fuente aquí que estoy midiendo, vamos a guiarnos solamente en la última medición, la amarilla, que sería la salida del filtro. La salida del filtro. Frecuencia de corte es de
200, ¿cierto? Entonces, miren, voy a colocar acá la fuente número 1, con una amplitud considerable 10. ¿Cierto? Y voy a colocar una frecuencia por debajo de la frecuencia de corte. Dejemos eso a 1 kHz. ¿Listo? Dejemos eso a 1 kHz. Esta lo voy a poner por encima de la frecuencia de corte. Por ejemplo, no, 200 voy a colocar 500. ¿Listo? Y esta, ¿Cuál es la magnitud? ¿cómo? ¿Cuál es la magnitud? ¿Cuánto le ponemos? Un 5. 5. Y esta también le voy a colocar un valor 5 y a la frecuencia de corte, que sería 200. ¿Listo? Se supone, ¿sí? Se supone, en teoría, ¿cierto? Que yo voy a ver básicamente. Ponga la última muchísimo más grande para eliminar. Y ya. ¿Cómo digo? O sea, póngale 1000K. También se va a eliminar. Esta está. No pasa nada, Bueno. no, entonces sería muy por debajo, porque si ese es 1, entonces voy a colocar 100, 10. Vale. Sí. Esta está a 1000. Esta está a 500.000. Y esta está a 10.000. En orden sería 10, 1, 10, 500. 1, 10, 500. El filtro es un pasaalta. Hay una de 1, una de 10 y una de 500. Y el pasaalta tiene frecuencia corta en 200. ¿Cuáles se van a eliminar? La de 1 y la de 10. Y va a pasar la de 500. Pues acá, como estoy en barrera en frecuencia, no hay interactivo. Ahora, si ustedes de pronto quieren volver a corroborar, es un consejo que suele pasar, después no voy a volver a corroborar la respuesta en frecuencia. Y bueno, voy a buscar la naranja. Bueno, primero voy a mirar todas estas de aquí porque me están midiendo todas. ¿Cómo fue la naranja? ¿Cuál era el color? Perdón, ¿cuál era? R5, ¿cuál? Bueno, una cosita, ¿por qué está por encima de 1? No sé, está por encima de 1 porque como está sumando las 3 fuentes, entonces este debería el H máximo como 3, pero entonces, esto no sé, de pronto no se va a confundir con eso de que, uy, ¿por qué la reducción de frecuencia ahora la del H máximo pasó de 1 a 3? Porque está sumando las 3, eso es lo que está haciendo el simulador. Entonces, para que tengan esa consideración, por si de pronto quieren volver a mirar la respuesta en frecuencia. ¿Sí? Es solamente esa pequeña consideración. Ahora sí vamos a la analogía. Vamos al esquemático, pero acá lo dejamos en interactivo, ¿listo? Le damos simular y vamos a darlo los dos al tiempo, ¿sí? Entonces aquí con el scroll voy a intentar esto. Entonces, bueno, vamos a darlas inicialmente. Entonces, voy a parar la simulación y vengo para acá. Entonces, por ejemplo, voy a ir mostrando una por una y me dan los primeros. La verde, ¿recuerdan quién era? Las 3, miren ese montón de fuentes bien feitas, porque por ejemplo, si usted grafica una cualquiera, por ejemplo la 4, esta 4, la azul, esta morada, ¿quién es? Perdón. La última. Se supone que esta es la última, ¿no? Se supone que esa se debería eliminar. Miren que es bien bonita esa función. Por ejemplo, esta azul más oscura, ¿quién es? La de 1. Esta sería la inicial, esta sería, bueno, aquí una. O sea, tenemos 3, a 1, a 10 y a 500, ¿no? Entre más grande la frecuencia, más apretadita tiene que ser la frecuencia. Usted dice que esta, la gris, es la última. Ah, no, Es la 500, pero se ve así porque es como una sinusoidal así, porque la frecuencia es muy grande, entonces se aprieta. Por eso se ve. Sí, ahora sí, la de 500, sí, aquí están mirando esta azul, perdón. Miren que gris de aquí es la de 500, ¿sí? Se supone que entonces yo debería estar viendo en la salida esta misma. Inicialmente yo tengo esto, ¿sí? Aquí es verde, ¿sí? Y entre la verde está metida esta, ¿sí? Esta con otra, sumando con otras más. Y el filtro, pues la idea es que a la hora de diseñar, de toda esta verde, yo solamente quisiera ver esta componente de la fuente. Entonces ahora sí vamos a mirar la respuesta del filtro, que entonces sería la naranja y la naranja debería intentar parecerse a la gris.
Voy a borrar aquí 24 primero. Ustedes miren que las dos se intentan parecer. ¿Sí lo ven? O sea, la salida está, hay 3 entradas, la salida está tratando de eliminar 2 y dejando solo 1. Al final, la naranja, que es lo que sale así, muy cerca a la gris, no perfecto, porque obviamente cuando decimos eliminar no es que multiplique por 0, sino multiplica por valores pequeños, pero a ver, después de esa porquería verde que estaba entrando, que salga la naranja, o sea, Claro, cuando vimos la respuesta en frecuencia, ¿no? Porque lo que vimos, ¿no? Que por debajo de la frecuencia de corte, pues la existe respuesta en frecuencia, ¿no? De la otra señal, sí, de la otra señal. Muy seguramente esta que está a 1 kHz, que es muy pequeña, eso se tuvo que haber eliminado, ¿sí? La otra, pues digamos que como tiene amplitudes grandes y 500 Hz está casi, no está tan lejos de la frecuencia, perdón, esta de 10, digamos que también por tener una amplitud grande, pero miren que por lo menos bueno, esta como tiene unos pequeños aportes, no se eliminan del todo, pero miren que al final de todas formas, esto acá, entonces estamos básicamente solo extrayendo la señal de interés, esta fuente. O sea, usted tiene en entrada 3 fuentes, y que le está saliendo la que está después de la frecuencia del cuerpo. Digamos que esa es la interpretación en el dominio del tiempo de todo lo que hemos hecho en respuesta en frecuencia. Se diseña respuesta en frecuencia porque es más cómodo trabajar en ese dominio para interpretar este problema en ese dominio del tiempo. ¿Qué es lo que sucede en el dominio del tiempo? Seguramente la resistencia, perdón, el condensador, seguramente el condensador, la tensión del condensador se tiene que parecer a la señal de entrada. O sea, todo bien. Bueno, eliminando las dos, solamente la suma de las dos primeras, eliminando la una. Eso les recomiendo mucho cuando se refuerce su estudio, trabajen en un sí. Hay un link cómo se crea su cuenta y todo eso, entra acá y termine de reforzar conceptos. Y con eso, digamos, damos por terminado pues las partes de tutorial de respuesta de frecuencia. Todo para el día de hoy. Listo. Chao. Recording stopped.